¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Centroamérica afectada por el cambio climático, con otro notable invitado, Sergio García, ingeniero ambiental directamente desde Maryland, en Estados Unidos. Sergio García, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, qué gusto saludarte. El gusto también es nuestro. Sergio, persistentes lluvias en Centroamérica. Hablamos de casos claros en El Salvador, Guatemala, Panamá, pero en toda la región. ¿Cómo se explica? Bueno, es de por sí una región que está en la zona intertropical, digamos, es una región en donde las amenazas naturales, las lluvias, son frecuentes históricamente, eh, ahora más intensificadas por dos fenómenos muy específicos, de variabilidad climática, el fenómeno del niño que está llegando a su fin, estamos iniciando una época neutral y está por arrancar la niña, ¿no? Estos fenómenos que se les conoce como de variabilidad climática. Que la niña también va a arrancar con más lluvias más intensas y periodos de sequía más fuertes. El niño también trajo una de las temperaturas más elevadas en la historia en la región, no solo en la región, sino en general en todo el mundo. Pero este es el fenómeno muy específico. Y luego está el cambio climático, el, el provocado sobre todo por el calentamiento global y, y este es otro fenómeno que también arrecia las lluvias, incrementa la probabilidad de ciclones tropicales, tormentas, huracanes. Eh, y bueno, y con esto es solo hablando del fenómeno natural, pero también al mismo tiempo tenemos una región centroamericana que ha olvidado no solo ha olvidado, sino ha denegado el desarrollo de infraestructura y social, de infraestructura gris para lidiar con estos problemas. Entonces, este es un serio problema porque tenemos el conocimiento de que estos eventos ocurren desde hace muchos años. Tenemos las herramientas, la tecnología para evitar inundaciones que se desencadenan con las fuertes lluvias, evitar inundaciones ribereñas, inundaciones repentinas, deslizamientos. Tenemos todo ese conocimiento, pero sin embargo no lo hemos utilizado de una forma proactiva. Claro que cada país tiene distintas situaciones, eh, pero eso es en general el panorama. Algunos países lo están haciendo mejor que otros y podemos ir hablando ahí de casos específicos. En mi caso particular estoy más al tanto del día en Guatemala. Por ser guatemalteco, pero en general hay consenso con lo que tú dices entonces, Sergio, y es que quizás la diferencia que muchos señalan en el tema del cambio climático entre, digamos, los países ricos y los países del sur global es que resultan más afectados desde el punto de vista del impacto los del sur global por justamente estar peor preparados. ¿Coincides? Digamos que sí, por lo regular es cierto, con algunas excepciones. A veces esta visión de norte y sur global, yo le pongo a veces un asterisco o a mucha gente, porque también hay muchas periferias dentro del norte global, hay zonas muy marginadas dentro del norte global y al contrario hay zonas de mucho privilegio en el sur global. Entonces, siempre tiene estos matices, pero en general esto es cierto. En general hay menos presupuesto para invertir en países del sur global. Y bueno, este presupuesto también está regido por democracias más débiles, por regímenes autoritarios que por lo regular no suelen priorizar los temas relacionados al ambiente y a la protección social, a la mejora de... Entonces, hay otras prioridades y un exceso de corrupción y autoritarismo que no suele venir bien para la población y para el ambiente en general.
Y en los países del norte global, por el contrario, tienen un mayor desarrollo. Sin embargo, también ahora con estos fenómenos de variabilidad y cambio climático, también hay una necesidad de preparación por ejemplo, aquí yo estoy en Maryland y también suceden inundaciones repentinas, quizás con distintos impactos sociales y con menor severidad que en la región centroamericana o en otras del sur global. Justamente hablando de la región centroamericana, como tú decías hace unos minutos, no necesariamente todos los casos son iguales. ¿A qué te refieres? ¿Cómo ves tú la diferencia en el impacto del cambio climático en los diferentes países de la región centroamericana? Eh, bueno, hay quizás en general hay una zona, hablando del norte de Centroamérica, el área que comprende Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, hay mucha similitud en cuanto a la infraestructura, al desarrollo y a las vulnerabilidades también. Quizás hay algunas diferencias en cuanto cada país tiene distintas topografías, áreas más montañosas, quizás en Guatemala, lo que promueve el mayor desarrollo de deslaves, también unas políticas de vivienda bastante precarias y entonces mucha población vive en laderas, una gran cantidad de población de Guatemala vive en laderas, lo que provoca eh, bueno, también unos impactos severos y unos riesgos acrecentados para esta población que vive bajo mucha vulnerabilidad. Esto se da en menor medida quizás en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua, aunque también tienen mucha población viviendo en laderas comparados con otros países. El caso de Costa Rica, de Panamá, también son bueno, regiones con más planicies y con algunos con políticas de desarrollo ambiental eh, tienen un mayor legado y que han promovido promover mejor infraestructura. Sin embargo, también son muy vulnerables, también tienen muchos impactos también tienen que continuar su trabajo. Y esto es solo en el área de infraestructura. Luego hay muchos temas, por ejemplo, en el tema de comunicación de emergencias, cómo se activan las alertas tempranas, qué población es informada de los riesgos y qué población es olvidada de la comunicación. Hay mucha población que por ahí no se entera porque no tiene los medios tecnológicos o por el nivel de educación, digamos, la comunicación no es la más eficiente. Hay muchos temas, digamos, el riesgo a desastres se tiene que entender de una forma holística y dejar de ver solo el ente natural, solo el huracán. Eso es algo que estoy haciendo específicamente en mi investigación, estudiando cómo se comunica las emergencias, con qué lenguaje, cuáles son las mejores prácticas, qué es el lenguaje que puede llegar a la población para entender que se afrontan ciertos riesgos, porque si vemos una, una diferencia marcada en cómo la gente se prepara ante los desastres. Digamos, una temporada de lluvias requiere una preparación específica y que estemos más alertas. Sin embargo, quizás la percepción del riesgo de la persona centroamericana, ya que nos encontramos con este fenómeno anualmente, continuamente, nuestra percepción del riesgo no es muy sensible, no está tan sensibilizada y quizás nos olvidamos un poco del riesgo, ¿no? Entonces, es importante que las autoridades y la sociedad en general también vayamos avanzando en ese tema. ¿Y qué pasa entonces con los huracanes, con la temporada de huracanes en Centroamérica? Bueno, se pronostica una temporada de huracanes y de tormentas que con el arribo de la niña que genera eh, un incremento en la velocidad del viento eh, a menor altura, digamos, con mayor cercanía al mar, que es lo contrario que provoca el niño. El niño es un incremento de la velocidad del viento a alturas mayores. Entonces se espera un mayor
desarrollo de movimientos ciclónicos y, y, bueno, esto es algo que los gobiernos se van a tener que preparar y alistar. Por lo regular, ante los huracanes, eh, ya cuando está el arribo del desastre, ya el arribo de la amenaza natural ya suele ser muy tarde. Entonces, creo que se necesitan hacer unas transformaciones sociales en cuanto a cómo se construye, cómo se fiscaliza la obra, cómo se supervisa. Necesitamos hacer un cambio de infraestructura en general de los alcantarillados pluviales. Eh, También proveer de vivienda de mayor calidad a las personas, hacer proyectos de vivienda sociales para que las personas vivan en zonas menos vulnerables. Tenemos el 2020, creo que quizás fue los últimos huracanes secuenciales prácticamente. Llegaron el huracán ETA en noviembre del 2020, los primeros días, y a las 2 semanas, con una ruta muy similar, aterrizando en las costas de Nicaragua, atravesando Honduras y impactando con sus lluvias intensas a Guatemala, El Salvador, justo los países que te mencionaba antes. Estas dos tormentas, huracanes y depresiones tropicales, ETA y IOTA, que fueron históricas para la región, que también en el pasado se han visto muy afectadas con el huracán Mitch, tormenta Stan, Ágata y varias otras que están ahí. Pero lo importante es descentrar, además de hablar del huracán, es ver y escudriñar dónde están las vulnerabilidades, dónde está en qué nos podemos preparar diariamente. Creo que tenemos una misión de pensar en el desastre, de que el desastre está ya presente, porque nuestra realidad social es muy difícil. Entonces, lamentablemente, los gobiernos no se han comprometido y sigue la construcción clientelar, sigue la corrupción, y sigue el exilio de personas que podrían ser agentes de cambio para sus países, ¿no? Sobre todo hablo específicamente de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Sergio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Sergio García, ingeniero ambiental directamente desde Maryland, en las afueras de Washington, en Estados Unidos, sobre el cambio climático y sobre el impacto en nuestras regiones americanas. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Sergio García, ingeniero ambiental directamente desde Maryland, en las afueras de Washington, en Estados Unidos. Estamos hablando sobre el tema del cambio climático afectando a nuestras Américas. Y Sergio, ¿qué diferencias dirías tú o encuentras tú entre el impacto en Centroamérica y el impacto en Estados Unidos? Quizás una de las diferencias más importantes, más contrastadas, es en la cantidad de población afectada. Hace poco salió publicado un artículo que se publica frecuentemente, casi con una frecuencia anual, sobre los hotspots, le dicen, ¿no? Como las zonas rojas de desastres en el mundo. Y bueno, los países centroamericanos están ahí junto con muchos países africanos, más afectados con lluvias, con sequías, pero lo impactante de esto es ver las estadísticas de población, de porcentaje de población afectada. Y en algunos casos, en el periodo del 2000 al 2020, vemos que, por ejemplo, para el caso de Nicaragua, se ve el 80% de la población afectada. O sea, eh,
casi la totalidad del país. Estamos hablando de casi, eso no se ve necesariamente aquí en Estados Unidos, un país tan grande que también recibe impactos severos, especialmente hablando de ciclones tropicales y de tormentas, especialmente en la costa este, desde el sur, desde Florida um, hasta llegar a Maine, por lo regular, con distintos niveles de severidad. Pero no se ven esos porcentajes. También Guatemala, El Salvador están ahí con 60 y pico y 70 por ciento de la población afectada entre el 2000 y 2020. Eh, otro, Otra diferencia importante es como te hablaba previamente, en la comunicación del riesgo. Acá se cuentan en Estados Unidos con sistemas de alerta que te avisan, aunque no tengas internet, tu celular empieza a vibrar, te llegan alertas de que te prepares, que hoy se esperan, hay una alta probabilidad de tormentas, de tornados, de, de cualquier evento a veces de crimen, y estas tecnologías no existen en Centroamérica. Entonces mucha gente no está informada, empezando también porque muchas instituciones meteorológicas en nuestros países han sido continuamente, sus presupuestos han ido reduciendo, y entonces la calidad de información científica que proveen se reduce, y entonces nosotros dependemos mucho de la información que se genera, de las observaciones satelitales que se generan desde Estados Unidos. Eh, Otro tercer punto puede ser la calidad de la infraestructura, ¿no? Quizás aquí eh, los alcantarillados, las carreteras, todo eh, tienen una calidad están diseñados de forma más cercana a las capacidades, a las intensidades de lluvias que tienen que manejar, mientras que en nuestros países, hablo específicamente de Guatemala, eh, tenemos alcantarillados muy precarios, en muchas zonas aún ni siquiera hay alcantarillados, o se manejan alcantarillados combinados que acarrean aguas residuales, aguas negras, digamos, y también aguas de lluvia, pluviales. Entonces esto hace que se excedan muy fácilmente las capacidades de desfogue de las alcantarillas, y que existan más inundaciones urbanas. Esto también pasa aquí en Estados Unidos, por supuesto. Sin embargo, son menos comunes los alcantarillados combinados. Eh, y otro tema quizás puede ser ahí, específicamente en áreas, esto es muy parecido en áreas costeras, pero la elevación del nivel del mar y el incremento del oleaje sí que es una similitud, especialmente en temporadas de tormentas. Las costas centroamericanas y las costas de Estados Unidos eh, van a continuar siendo inundadas más frecuentemente, y expuestas a oleajes más altos y con mayor velocidad. Y entonces una diferencia ahí también es la investigación científica, ¿no? El poderío de Estados Unidos para investigar las aplicaciones de infraestructuras verdes. Se está promoviendo, y ya hay evidencias de que los manglares, por ejemplo, tienen la capacidad en combinación con la infraestructura gris, pero también el manglar solo tiene la capacidad de paliar y de mejorar las capacidades de las poblaciones de resistir los ciclones tropicales. Entonces, esta investigación se sigue desarrollando, pero en el caso de Centroamérica tenemos muy poca infraestructura gris en nuestras costas, y la infraestructura verde, los manglares que tradicionalmente han sido muy ricos en nuestras costas, están bajo amenaza desde hace varias décadas por el extractivismo, por los monocultivos que han secado los ríos, han desprovisto de, de mucho de la biota, de las condiciones ambientales para que se generen y se autocuiden los manglares. Entonces, hay muchos esfuerzos locales que están
intentando recuperarlos, pero esto va a ser uno de los retos para las siguientes décadas también. Cuando vemos que existen estas reuniones o cumbres anuales que le llaman COP, es decir, es Naciones Unidas que hace una vez al año una conferencia sobre el cambio climático, ¿tiene algún impacto? ¿Aporta algo ese tipo de reuniones? ¿Cómo lo lees tú? Yo creo que manda un mensaje claro al mundo primero, la reunión de líderes mundiales. Como impactos inmediatos, no los tiene, digamos, en cuanto a nuestra vulnerabilidad local eh, ante las amenazas. Digamos, si se toma una decisión en el COP, si se toma una decisión en el COP 28, no va difícilmente o prácticamente es imposible que tenga un impacto para el próximo año, ¿no? Son reuniones donde se toman decisiones de, como les decimos, de largo aliento, sobre todo en cuanto al cambio en los sistemas de producción energética. Por ejemplo, uno de los ejemplos es el incremento de la energía nuclear que se va a triplicar para el 2050. En la región centroamericana aún no se trabaja energía nuclear, entonces es un tema y donde nos estamos no nos afecta o no tenemos mucho que ver, ¿no? Pero claro que se espera y se clama porque haya una transformación energética y haya un abandono de la producción a través de combustibles fósiles que generan más gases que incentivan el calentamiento global. Entonces, de forma inmediata, no, pero creo que sí, también hay importantes temas que afectan los derechos humanos, que afectan los derechos de los protectores del ambiente, que es importante. Digamos, como parte del COP también se desarrollan algunos acuerdos regionales para proteger a los defensores ambientales que están muy amenazados y criminalizados en nuestros países. También para el desarrollo científico, transparencia de datos ambientales, que es algo muy difícil de conseguir si uno quiere investigar o solamente para informar a la población de forma más adecuada la producción de datos, del conocimiento territorial. Creo que es algo que por ahí estas convenciones anuales sí ayudan a avanzar poco a poco regionalmente a medida que los gobiernos se van comprometiendo, que también ha pasado que muchos de los gobiernos, por ejemplo, el anterior de Yamatei, no se comprometió en muchos casos y ahora en Guatemala con el gobierno de Bernardo Arévalo esperamos que se avance un poco más en ese tema y bueno, los demás países también tienen realidades muy particulares. Por último, entonces, Sergio, ¿el desafío es enorme? Es enorme, es diario, necesitamos más gente que se comprometa a, a trabajar en estos temas, a trabajar en la transformación social debido a los impactos del ambiente, que nuestros países se comprometan al desarrollo de la justicia ambiental y de la justicia social, que estas amenazas tienen impactos en todos los aspectos de la vida, la salud, la economía, la educación, por ponerte un ejemplo. ¿Cuántos días de escolaridad pública se suspenden al año debido a los impactos de desastres? Ahora mismo están suspendidos en El Salvador y en Guatemala. Y esto tiene un impacto en el trabajo de las madres, de los padres, que tienen que ver qué hacen con sus hijos, que dejan de hacer otras actividades de recreación, de descanso, de economía. Y bueno, necesitamos generar más gente que se comprometa a estudiar, a trabajar en estos temas y necesitamos un mayor compromiso de los estados, una mayor conciencia social y cívica para que podamos avanzar en estos temas tan importantes. Sergio García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Jorge, y saludos a toda la audiencia.